Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de estas entrevistas desde los estudios de TV5 Noticias aquí en Pucón TV, y tal como pueden darse cuenta, me encuentro con dos grandes de la música, no necesitan presentación. Me encuentro con Eduardo y Hola a Carolina todos. de Pánico de Nueva Materia. ¿Cómo están? Hola, muy Bien, bien. hola. ¿Y ustedes cómo están por allá? Bien, acá estamos, como te contaba, fuera de cámara y con un poquito de frío, lluvia, que la primavera no se quiere manifestar, pero estamos atentos, estamos atentos. Qué bueno. Oye, mira, bueno, con Carolina y con Eduardo vamos a hablar un poquito acerca de la historia de Pánico para las personas que no lo conocen. Vamos a tratar de hacerlo resumidamente. Los proyectos en los que están trabajando ahora, sé que em, tiraron su catálogo online hace ya un par de añitos, y ahora ya están a full con esto de la reedición de discos físicos. Eh, Vimos que estuvieron firmando discos en Santiago hace poquito también. Cuéntenos en qué está Pánico o Nova Materia en estos momentos. ¿Cómo se va? Em, bueno, mira, en verdad nosotros vivimos aquí en París y de hecho estamos aquí en el estudio donde todo pasa. Y bueno, tenemos en este momento el proyecto con el que estamos trabajando es Nueva Materia, obviamente, que es el grupo que armamos justo después de Pánico y que es un dúo que hacemos Carolina y yo, y que es un poco la continuación de Pánico, pero de una forma más electrónica y también más industrial y finalmente también como más cercana al sonido de nuestro tiempo, pero que guarda como el espíritu como a la vez rock and roll, experimental y con una vertiente electrónica. Con Pánico, bueno, es una historia que duró casi 20 años y que se inició en el 94. Carolina y yo vivíamos en París al comienzo de los años 90 y viajamos a Santiago y nos gustó mucho Santiago. Decidimos volver a Santiago, instalarnos para armar un disco con la idea de quedarnos un año. Eso fue como en el año 94 y grabamos nuestro primer EP en forma independiente, cosa que en ese tiempo no se hacía mucho, y resulta que ese disco dio pie a muchos otros más y que finalmente de un año que íbamos a quedarnos en Chile nos quedamos casi 8, y en esos 8 años pasaron muchas cosas, muchísimas cosas. Sacamos Pornostar, sacamos Rayo al Ojo, sacamos canciones para aprender a cantar, sacamos Telepathic Sonora, que fueron discos que fueron importantes para nosotros en todo caso. Y en el 2001, para Telepathic Sonora justamente, firmamos un contrato con un sello, con Sony Music aquí en Francia, desde Chile, y eso nos permitió, bueno, venir a girar aquí a Francia con todo el grupo y finalmente quedarnos en París y hacer como una segunda vida para Pánico, que fue lo que se inició en el 2001 y que terminó en el 2012, que fue toda la época europea, o sea, parisina y europea, en la que sacamos en particular el disco Subliminal Kill, donde está Transpíralo, Lupita, y luego sacamos un disco que se llama Kick, donde está Perro Negro, o sea, Reverberation Mambo, entre otros, Guadalupe, y terminamos la historia de Pánico se terminó, o sea, la historia de los discos de Pánico se terminó en el 2012 con un disco que se llama Resonancia, que grabamos en el norte de Chile. Y después Pánico quedó un poco como entre paréntesis, vamos a decir. Algunos músicos volvieron a Chile, otros se quedaron acá. Pero nunca paramos de mantener una relación con los fans y también con la historia de Pánico, que para nosotros fue súper importante y que seguimos pensando que fue una historia muy entretenida y importante para nosotros. Entonces seguimos con eso, pero sin realmente tocar. Y resulta que ahora, después de muchos años, esta idea o sea, de hecho, vamos a ir a tocar a Lollapalooza en Santiago en marzo con Pánico. Va a ser la primera vez que vamos a reunirnos para tocar. Y eso también una ventana para ir a tocar a regiones y armar un par de shows que vamos a dar por Chile.
Entonces, esos van a ser los primeros conciertos de Pánico en más o menos 10 años. Y nada, estamos muy, Eso. muy contentos. Entonces, tenemos mucha suerte porque hemos ido bastante a Chile en los últimos 5 o 6 años con Nueva Materia. Y ahora vamos a volver con Pánico y creo que... Y Nueva Materia también. Y Nueva Materia también, porque vamos a estar en diciembre. Vamos a estar cerca de Pucón con Nueva Materia. En diciembre. Sí. Super. Oye, que súper bien resumida la historia, Eduardo. Me encantó, me encantó. Oye, mira, yo había tenido la oportunidad de conversar con ustedes en el 2020 para otro medio, para Rockaxis, donde estaban a punto de tocar en el Lollapalooza. Y pasó todo esto del coronavirus y no se pudo hacer absolutamente nada. Como que a última hora tuvieron que frenar todo. Y conversamos un poco acerca de cómo se habían reunido, de cómo salió esta idea de reunirse, y fue básicamente por una petición de la gente que organizaba Lollapalooza. Y conversamos también con respecto a las influencias. Pánico tiene etapas bien marcadas. Al principio era muy punk rock, mucha psicodelia. Luego agarraron, ¿no es cierto?, estas influencias de la música tropical. Y a lo último hay harto como, no sé si krautrock en el bajo, pero hay varias cositas así también, bien pegadas. Carolina, cuéntame un poquito con respecto a las influencias. ¿Varía de acuerdo al entorno, al lugar donde uno está? Sí, yo creo que está un poco de eso, el entorno, si estás en Europa o si estás en Latinoamérica, obviamente no es lo mismo, pero sí, no, porque globalmente hay que reconocer que hace mucho tiempo ya, incluso en los 90, empezó un poco la globalización en el fondo. Entonces hay como una cosa que es, vamos a decir, para simplificar, hay una cosa que es muy simple, que hay esta música en el fondo un poco más tradicional de cada lugar, que es algo que nos rodea a cada uno dentro de una particularidad, pero después yo creo que hay influencias mayores, sobre todo en los años 90, principios 2000, de la gente anglosajona, pero digamos que una cosa que es bastante cool hoy día es que está empezando a evolucionar en el sentido de que de a poquito, por ejemplo, la gente no teme tanto no cantar en inglés, los grupos, es algo bastante reciente, esa actitud, encuentro yo, como de manera de música popular. Entonces yo creo que hoy en día siempre se puede hablar de influencias, pero digamos que hoy en día es algo un poco más, se está mestizando mucho más las cosas, como, o sea, de hecho Pánico fue una de las bandas, para nosotros era importante, digamos, en el principio sobre todo, destacar y la cultura local y también el tema de los idiomas, es decir, poder cantar en castellano, pero también en inglés, en frañol, que se dice, en la mezcla entre francés, español y inglés. Entonces, como yo creo que en caso nuestro, que sea Nueva Materia o que sea Pánico, siempre hay una cosa que uno se influencia de lo que lo rodea, pero digamos que nunca fue tan marcado como somos una banda de tal género y vamos a seguir como durante toda una carrera un solo estilo. Y es algo que siempre nos definió en el fondo. Obviamente tenemos influencia que son, según los discos, se cachan, se ven, se notan cuáles son, pero eso yo creo que es una particularidad de ser una banda popular, en el buen sentido. Entonces, eso se puede decir. Claro, porque también comentaban esa vez que les pregunté acerca de las bandas que estaban escuchando y dijeron, bueno, el rock and roll ya como que no lo escuchamos mucho, sino que estamos escuchando mucha experimentación, electrónica. ¿Eso cambió durante estos últimos años en hacer despertar este monstruito que es Pánico? ¿Volvieron un poco a escuchar música de guitarra? O sea, lo que pasa es que la música que tú escuchas no depende, o sea, no tiene mucho que ver con la música que tú puedes interpretar o incluso componer, ¿eh? Son cosas muy diferentes. De hecho, como que escuchar la música que uno compone es un poco redundante.
y no, yo creo que, o sea, nos ha pasado de escuchar algunas bandas de rock nuevas que han salido, pero en general como que el formato rock está un poco, digamos, como ya creo que se hizo todo lo que se podía hacer, y después como que son muchas repeticiones y repeticiones y repeticiones de sonido y de esquemas, entonces como que se convierte más como en un código, ¿no? Como un lenguaje. Un formato. Y que también es interesante como profundizar eso, pero nosotros tenemos un camino que se va por otro lugar, creo yo. Sin embargo, cuando se trata de retomar Pánico y de rearmar Pánico, a nosotros lo que nos interesa es justamente reencontrar el sonido que fue el sonido que en ese momento hicimos y hacerlo revivir, porque no tenemos como la meta no es armar un Pánico del año 2021, sí, que sería como más moderno, más contemporáneo. Creo que lo interesante de Pánico es justamente revisitar los periodos en los que vivió Pánico en su momento y reproducir eso más que traer justamente como una lectura nueva. Y No, eso... y yo creo que también la parte energética de la banda, que es algo muy Sí, o sea, para mí que la define mucho en el sentido de que uno entrega mucho arriba del escenario a nivel físico y se siente la vuelta del público y eso es bastante como bien Pánico eso. sí, eso siempre va a estar, como la energía y justamente el sonido pulcro y simple, o sea, también eso era entretenido, que el grupo era muy básico y era muy simple, y siempre fue muy simple porque no había muchos recursos de partida, entonces como que había que hacer con lo que había, y en general había lo que uno podía acceder eran amplificadores, una guitarra, una batería, entonces como que trabajábamos con eso. Y entonces como que la idea, yo creo, es como ir a buscar ese sonido y rearmar como ese sonido que era sónico y fuerte y explosivo y como lo decía, psicodélico. También creo que revivir un poco los diferentes momentos, porque también tienes razón que hubo una primera parte de Pánico que fue del 94 hasta el 98 más o menos, en que fue esencialmente música rock que se hizo, y a partir del 99 empezamos realmente a interesarnos a la cumbia, y eso porque nos interesó ir a rescatar los discos que estaban vendidos en el Bio Bio, en el Persa de Santiago, donde vendían vinilos de cumbia bueno, eran de la época predictatorial. Entonces como que había una gran cantidad de ese material que estaba como perdido, Un poco botado. y nos pareció súper interesante revivirlo, y la forma que encontramos nosotros para revivirlo fue ampliar eso y agregarle justamente lo que en ese momento era algo contemporáneo, que era mezclar esos sonidos, esos samples con ritmos de cajas de ritmo y baterías y sonidos electrónicos, y ahí fue como armamos ese disco de cumbia en el 2001, 2001 salió. y que fue el único disco que hicimos así, pero que ese disco nos abrió también una puerta sobre cómo trabajar el ritmo, porque hasta ese momento habíamos trabajado la rítmica en una forma mucho más rock, binaria, También. y con ese disco de cumbia empezamos a entrar como ritmos más Más bailables, complejo. más complejos, más bailables, basados sobre la rítmica y el bajo, y que eso finalmente nos sirvió para después armar Subliminal Kill, que es una vuelta un poco al rock, pero con una beta mucho más bailable, vamos a decir, y que se inscribió justo en un momento en que estaban todas estas bandas como LCD Sound System, Chic Chic Chic, qué sé yo, y entonces eso le dio una apertura al grupo, y nosotros tuvimos con ese disco, viajamos por todo el mundo, porque éramos casi, yo creo, el único grupo latinoamericano que hacía eso, de mezclar como inglés con español, Spanglish, con ritmos como medios discos, casi electrónicos, pero con un sonido medio latino y súper distorsionado y psicodélico. Era una mezcla así que no se había visto aún, y eso, bueno, fue súper bueno.
Bueno, esa fue Lo también la pasamos época bien. donde estuvo DJ Squad también, Sí, donde él Claro. también aportaba en percusiones aparte de las tornamesas. claro. Sí, lo que pasa es que a nosotros siempre también nos gustó hibridar la música y eso empezó con el primer EP de Pánico, el Un disco cogollo. rosado, que es un disco de rock, pero un rock igual medio bizarro, y en el que hay un DJ tocando. Y eso fue en el 94. Un Y, scratch. y DJ Cogollo toca Scratch y en Don Hipermercado y en no sé qué otro tema. Y después eso lo repetimos en Pornostar. Y después quisimos volver a hacerlo y en ese momento nos integró Squat, que él venía de Maquis. Y que él aportó, o sea, él aportó además como toda una parte percusiva súper interesante. Entonces como que siempre la idea del grupo fue agarrar un esquema, pero a la vez salirse de ese esquema y aportar algo como medio personal, pero también con técnicas a veces experimentales, porque no sabíamos mucho a dónde íbamos ni qué iba a ser el resultado. Pero la idea era abrir caminos y no hacer lo estándar, digamos, porque ya estaba hecho y que a nosotros nos interesaba mucho más como ir a buscar un sonido nuevo. Oye, con respecto a los planes para ya este fin de año, comienzos del otro, eh, dentro de esta reunión que tú dices que es como una reunión de curso, me imagino, porque se juntan todos, se juntan a recordar cosas, y uno como que vuelve a ver los colores de Pánico. Yo, por ejemplo, cuando escucho Pánico, me imagino muchos colores, muchas de esa misma época. ¿Hay proyectos de grabar algo con Pánico? Ajá. Es un secreto. Mira, por el momento no, porque como te decíamos, Pánico, o sea, yo creo que es importante respetar como El proceso. no solamente el El proceso, o sea, proceso natural de reunirse. sí, pero también la historia que se hizo, y creo que la historia de Pánico es bastante completa, y, y hay que dejar también las cosas cuando están así, también merecen tener su descanso y su reposo, y no sé si es necesario reformar Pánico o regrabar discos de Pánico. A lo mejor vamos a juntarnos y lo vamos a pasar tan bien y va a ser tan bacán que vamos a querer grabar de vuelta, pero no es la meta. Entonces no es por eso que lo estamos haciendo. Queremos sobre todo, en verdad, juntarnos, volver a tocar, Tocar con Pánico. revivir la experiencia del público Ya está bien. y entregarle también al público. Mucha gente nunca vio a Pánico en vivo. O sea, También. la verdad de las cosas es que han pasado tantos años y tampoco tocábamos tanto en Chile. O sea, como no vivíamos en París, veníamos una vez por año, una vez cada 2 años. Entonces tocábamos, pero no tocábamos tanto. Entonces hay mucha gente que nunca vio Pánico y que lo conoce solamente por las grabaciones. Entonces, hasta ahora, humildemente, lo que queremos hacer es Tocar. tocar lo mejor posible y armar como un muy buen show de Pánico y que la gente pueda como ver lo que era la locura sónica del grupo y lo desordenado que era también el grupo en el escenario. Y veremos después. Ahora también tenemos nosotros, te digo, nuestros proyectos con Nueva Materia y con muchas otras cosas que también son importantes para nosotros y nos toman en cuenta. Con respecto a eso, también van a estar girando con nueva materia durante este fin de En año. diciembre. Sí, en diciembre. ¿Quieres hablar tú, Caro? Dale, Caro. No, sí, vamos a estar en diciembre un poco en Chile también con Nueva Materia, entonces vamos a tocar en Santiago para Pulsar. Y también vamos a estar en Valdivia Para el festival Fluvial. Fluvial, muchas gracias. Para el festival Fluvial. Eso va a ser el 2. El 2 y el 3 en seguramente en Frutillar. Frutillar. Hay una fecha que se nos ha pedido. No sabemos aún si se va a confirmar o no esa fecha, pero sería el 2 en Valdivia, el 3 en Frutillar, el 9 en Valparaíso para el festival Tsunami, que es un festival de arte sonoro, y el 10 en Santiago para Pulsar. Y Perfecto, vamos a entonces, venir con sorpresas, que no le voy a contar nada ahora, pero estén atentos.
Bien, vamos a estar atentos entonces a las sorpresas que nos tengan. Chiquillos, les damos las gracias por tomarse su tiempo desde allá, desde Francia, y esperamos verlo prontito y ojalá se pueda hacer algo por acá en Pucón. ¿Ustedes qué creen? Cuando quieran. Cuando quieras, en serio. Así que es solo cuestión de hablarlo y de programarlo. Bien, entonces les dejamos las pantallas de Pucón TV para que se despidan. Muchas gracias, Puconte, que le vaya Chao, bien, chao, cuídense. Pucón. Nos encanta Pucón. Fuimos a Pucón una vez o dos Fuimos veces. varias veces así. Sí, y era bacán, nos gustó mucho. Sí, Muy bien la gente de tienen Pucón. mucha suerte, Ahí aprovechenlo. vamos. Bueno, entonces nos veremos prontito, ojalá. Chao. Listo, chao, Listo. chao. Chao, chao.